Nota, tercer corte de ilustración, todo texturizado. Van a volver a presentar los renders de todo, ¿sí? Ese día yo creo que solamente les voy a exhibir los renders, no les voy a pedir los historiales de modelado, sino una carpeta de render donde nuevamente esté el personaje, si de pronto hasta ese momento le están haciendo correcciones, frente, lado y perspectiva, y todos los renders de todos los objetos, que son 10 y que pueden ser más. ¿Listo? ¿Eso cuando? El 24 de octubre. Eso, muchachos, es trabajo, pilas. Tenemos 3 semanas para eso. Primera nota del tercer corte. Ese mismo día, que miro esos renders porque solamente van a ser renders, ese mismo día hay una clase muy importante. Ese día es muy importante porque ustedes presentan todo texturizado, se los voy a exhibir también en un CD, pero ese día vamos a comenzar a ver huesos. ¿Listo? Vamos a construirle los huesos al personaje y ustedes ya van a comenzar a posicionar su personaje en el espacio. Ese día vamos a empezar a hacer composición. El 31 vamos a trabajar simulación de ropa si la hay. Algunos personajes tienen capas, tienen abrigo, chaquetas, cosas que funcionan como simulación de ropa. Entonces el 31 estaríamos trabajando simulación de ropa y composición, ¿sí? Y composición final del escenario. Y nuestra última clase es el 7 de noviembre. Ese día vemos iluminaciones. O sea, ese día encadenamos todo para nuestra ilustración 3D. Tenemos apenas medidito el tiempo. El que el 24 me diga, profe, voy por la mitad de las texturas, está frito. Está frito, no porque lo quiera rajar, sino porque no le va a alcanzar el tiempo. No le va a alcanzar el tiempo. Entonces tenemos que ir trabajando de a 3 en 3. Entonces, para dentro de 8 días, nuestro parcial queda único. No voy a sacar la nota porque la idea no es ponerle 0 a todos. No voy a sacar la nota hoy, pero dentro de 8 días quedamos con 3 objetos más el personaje. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Voy a explicar un método, ojo. Voy a explicar un método por donde no tenemos que retopologizar. Es con el método que trabaja Pixar hoy en día. De hecho, Pixar lo creó. Pixar creó esto se llama P-Text. P-Text, pregunta. Profe, pues yo tuve un inconveniente que era, usted me decía que de Maya, si uno lo tenía suavizado automáticamente, el Moodbox lo leía suavizado. Yo lo hice suavizado, aumentar rédito y no me lo cogió suavizado. Hasta que no le hice la retopología. ¿Cómo estás? Sí. Hasta que no le hice la retopología, no me lo cogió. Sí, es que hay que hacerla. Eso es un paso obligatorio. Siempre hay que hacer la retopologización. Pero digamos, ahora que dice que no toca la que es por otro camino. Ah, ok. Vamos a revisar ambos. Vamos a revisar ambos. Entonces, ¿por qué está haciendo este calor infernal? Está haciendo un calor terrible. ¿Cierto? ¿O soy yo? No, sí, está haciendo calor. Bueno, muchachos, vamos a recopilar el asunto. Entonces voy a traer una malla más sencilla que venga de malla. Tengo bastantes. Vamos a utilizar una que utilizan los de quinto para la clase de quinto, que es un personaje muy sencillo que se llama los Minions, que los tienen por ahí en unas películas. Entonces siempre, a veces nos sale esto, puede que nos salga y puede que no nos salga. Entonces siempre que nos salgan estos problemas, ustedes les dicen, mantengamos la malla. Y lo que me estaban preguntando, puede que me salgan problemas poligonales en alguna parte, como puede que no me salgan, como le pasó a usted. Entonces, digamos que esto no tiene, le digo W, y no tiene la complejidad de malla que tenía aquí en el programa Maya. Yo lo había mandado. Bueno, aquí todavía no debería estar texturizado. Esta texturización la hice en Moodbox y después lo devolví, pero básicamente mi personaje está así, ¿cierto? Debería estar como así, ¿cierto? Y tiene esa complejidad de malla. Cuando lo mando a Moodbox me aparece así. Entonces no se asusten, lo primero que tengo que hacer es subir la complejidad de la malla. ¿Cómo? Con Shift D, tanto en Mac como en PC.
Shift D, entonces me aumenta un nivel de suavizado, le vuelvo a decir Shift D y me aumenta otro nivel de suavizado. Ahí aparece el primer problema. En esta malla no tengo problemas, entonces yo puedo continuar con la forma de texturización normal si le digo Shift D y no me aparecen problemas. Si ustedes le dicen Shift D y le sale un problema, les dice que la malla no puede suavizarse por X o Y motivo, significa que tenemos que volver a malla a mirar cuál es el problema que él nos está resaltando, ¿sí? O tenemos desde malla que hacer un proceso de reducción poligonal. Entonces digamos que aquí ustedes seleccionan dentro de malla, se van a polígonos y una forma de solucionar es ir aquí a la malla, ir a reducir. Entonces se van por aquí, reduce, mesh reduce dentro de polígonos y ustedes le dicen, bueno, reduzcamos esto entre un 10 y un 20 o 30%, de ahí no se pasen, porque lo que él hace es agrandar los polígonos y quitarle detalle a lo que ustedes han hecho. Eso puede solucionar varios de los problemas que tenemos, ¿cierto? Reducir la malla y nuevamente volver a exportar como FBX. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, si no tenemos problemas, obligatoriamente tenemos que retopologizar. Antes de retopologizar, si ustedes quieren hacerle algún cambio estructural, o sea, de modelado al personaje, pues antes de retopologizar nos vamos a School y bueno, ustedes aquí empiezan a trabajar con el graph, así como vimos en la última clase. Si necesitan hacer mirror, entonces buscan cuál es el eje para que de un lado hagan lo mismo que del otro lado, etcétera, hacen todo su modelado y cuando terminan retopologizan. Ese es un paso que tenemos que hacer obligatoriamente. Entonces le digo a esto, aquí donde dice Select and Move, seleccióneme esta malla, ¿sí? Importante que desde malla ustedes tengan centrado a su personaje, lo tengan centrado, porque si ustedes lo sacan de la grilla, cuando lo exporten a Moodbox, no les va a quedar la simetría exacta, les va a quedar afuera de la grilla o no va a quedar completamente centrado. Entonces es importante que ustedes lo tengan centrado y que la última versión del personaje que ustedes hagan ya no tenga los planos, se la borren, o sea, hagan una última versión de modelado del personaje y le borran los planos para que solamente podamos exportar esa malla. ¿Listo? Bueno, cuando he terminado mi modelado, tanto en malla como en Moodbox, entonces ahí sí lo selecciono, en Translate selecciono, y por aquí le digo Mesh Retopologize. Ese paso es importantísimo, si no, no voy a poder pintar. Y le digo Nueva operación, me aparece esto. Entonces lo voy a dejar así tal cual. Necesito que me mantenga el detalle de la escultura, ¿sí? Estos valores me funcionan. Y le digo retopologizar. Ojo acá, si esto no lo hacemos, no vamos a poder texturizar nada. Tanto los objetos que ustedes tienen en malla como el personaje necesita estos pasos. Vamos a texturizar nuestros objetos también en Moodbox. Entonces, él puede demorarse ahí un ratico. Este objeto es muy sencillo, este personaje. ¿Qué pasa si nosotros no retopologizamos? Les sucede como a muchos que de pronto estaban pintando una mano y les pinta las piernas, ¿sí? Al retopologizar, ¿qué es retopologizar? Él coge todos nuestros errores que hicimos en malla cuando extruimos, cuando jalamos. Tenemos muchos errores en la malla que nos los señaló él ahí, y él ordena los polígonos. Fíjense que a mí me quedaron súper bien organizaditos. Pero, ¿qué pasa? Tengo un detalle poligonal muy pequeño, o sea, es demasiado pesado. Entonces, para yo poder dibujar mi personaje, yo voy a tener que bajar a 0, aquí donde dice Mesh, Step Level Down, para poder pintar. También es muy importante porque si ustedes pintan con el detalle poligonal que tenemos ahí, voy a Paint Tool, y le digo, bueno, voy a pintar, él me dice que tengo que bajar, bueno, tengo que crear las coordenadas de mapeado o el ptext, que es por el que nos vamos a ir ahorita, ¿sí? Y que tengo que bajar el detalle poligonal al nivel 0, si no, no me deja pintar. Entonces le digo Mesh Level Down, que me dice 2, tengo que llegar hasta 0, Level Down,
Eso también lo puedo hacer con page up o page down. Y cuando ya llevo a page down, ¿sí? Ya sería la última. Fíjense que ahí se han bajado bastante los detalles poligonales y este sería el tamaño que va a tener los polígonos. Entonces desde ahí yo sí puedo pintar. Entonces este personaje es como amarillo. Listo, y empieza a pintar. Igual que cuando estamos modelando, si yo necesito pintar a ambos lados, pues le dejo el mirror. Entonces comienzo a pintar. Bueno, cuando ya comienzo a pintar, entonces él sí me dice, tiene que crear las coordenadas de mapeado. Aquí todavía voy en la primera manera, la que vimos. ¿Listo? Entonces le digo create US. ¿Por qué lo estoy haciendo por este lado? Porque me dejó retopologizar. Cuando me voy por la que vamos a ver ahorita, que se llama el PText, que es con la que texturiza Pixar, cuando no se deja retopologizar, cuando hemos ido a Maya, cuando han pasado 2 días y no hemos dormido, cuando ya queremos botar el computador por la ventana, ahí trabajamos PText. ¿Por qué no lo digo? Pregunta. En el mío, sí me dejó retopologizar, pero cuando pinto, ¿Sí? me salen, pero son líneas delgaditas. Sí. Sí, eso es un error. Eso es un error. Yo estoy pintando las botas de negro y la cara. Vuelva a retopologizar, reduzca la malla y retopologice. Esas son como incongruencias de la malla cuando estamos pintando. Pero eso no debería salir en malla. Bueno, aquí le digo, créame, ¿qué es esto? Crear un wrap. Los que se acuerdan de los unwrap, aquí lo estamos creando con un botón. Entonces él me dice, póngale un nombre a eso. Él me dice 1, listo, le digo, ok, 1. Y ahí sí empiezo a pintar. También me está diciendo que debo darle un tamaño al layer y debo darle un apellido, una extensión a la capa que se va a convertir en el unwrap. O sea, todo lo que nosotros hagamos en pintura, en stencil, todo lo que hagamos en texturización, él lo va a guardar en ese archivo. Entonces, yo les digo que pueden trabajar en 2048, 2048 o en 4096. Cualquiera de estos dos me conserva un buen detalle de texturización, o sea, una buena resolución para el render. Si ustedes lo pasan a 256 o 512, cuando vayamos a hacer el render en Maya, pues se va a ver poligonal o se va a ver pixelado. Pues a mí me pasa en las cejas, profe. Aquí que le dibujé las cejas, se ve pixelada y a veces no se deja pintar. Porque usted de pronto le bajó demasiado el tamaño. Yo lo tengo en 2048. Sí. Bueno, a esto aquí le podemos decir que sea TIFF de 16 bits RGBA. ¿Listo? Yo le puse de 32. Y Diffuse. Bájele entonces, hay que cambiarle el mapa. Si no le está funcionando, cámbiele de formato. Pero ya me tocaría volver a pintarlo. Tendría que volver a hacerlo, sí. Tendría que volverle a poner una capa. Porque él no me transfiere el lenguaje de una capa de 32 a 16 de una. Yo tengo que volver a pintarla. Bueno, este tiene que ser el diffuse. Pregunta. Digamos, uno tiene una retopologización como la que le acaba de decir a él. O sea, sobre eso se puede volver a retopologizar. Sí, señor. ¿Cuántas? Sí, O sea, uno Y usted puede reducir tanto en Maya como en Moodbox. ¿Sí? Aquí, digamos que todavía no tengo nada, entonces yo le puedo decir, redúzcame la malla. Entonces él me pone ahí cuánto reduzco, igualito que en el software Maya. Yo le puse ahí 15%, o también en Maya lo puedo reducir en Mesh Reduce, y le doy también un porcentaje de reducción poligonal. Y después puedo volver a retopologizar. ¿Qué pasa? Tenemos que retopologizar cada vez que nosotros hagamos cambios, porque en Moodbox ustedes pueden pasar de escultura a pintura, escultura a pintura, pero si ustedes han hecho cambios, eso puede hacer que la pintura no me coja bien en ese pedazo. Entonces, cuando hemos retopologizado, lo más recomendable es no volver sobre el modelado para que no haya imprecisiones de pintura. Yo no volví, pero sin notar eso. Entonces hay que cambiar el de formatos. Hay que mirar, y hay que pasarlo a Maya, hacerle el render en Maya. Otra cosa, en Maya tenemos que renderizar con Mental Ray y tenemos que suavizar la malla con 3, ¿no? Esa es otra, hay que mirar eso. Bien, entonces seguimos. Vamos a pintar. Le digo TIFF de 16 bits y de 4096 el tamaño. El canal siempre es el difuso. Le digo OK. Y ahí debe haber una precisión exacta en mi pintura. Recuerden que con el B, la B larga,
si lo dejo oprimido en la tecla y arrastro, le doy un tamaño al brush. Y empiezo a pintar y tiene que ser una pintura muy exacta, muy exacta. Ya cuando estoy aquí, yo puedo ahí sí subir de nivel la malla nuevamente a donde yo la necesito. No vayan a hacer demasiadas subdivisiones, porque cuando lo pasemos al software Maya, esto no puede quedar con tantas subdivisiones. Lo más recomendable es que ustedes vean un nivel que sea decente, que sea aceptable de lo que ustedes han hecho de su modelado y que borren las capas de subdivisiones que no necesitan más arriba. Digamos que esta llega hasta 3, me dice highest, esta es la más alta. Entonces, para no borrar desde ahí, ustedes se devuelven y le dicen step level down al 2 y después le dicen bórrenme la más alta, que era el 3. Entonces, siempre Moodbox, cuando nosotros vamos a exportar en FBX, siempre exporta con la malla más alta. Entonces, así yo esté trabajando en 1, él me exporta con 3. Entonces, bajen la malla y bórrenle la más alta para dejar una menos. ¿Listo? Bueno, entonces ahí todo el lío de la pintura, etcétera, ya eso lo vimos. Recordemos los stencils y los mapas de proyección que se hacen acá, projection. Recuerden que ustedes pueden adicionar aquí cualquier mapa, cualquier textura por aquí, en stencil, no en stamp, sino en stencil. Dicen add stencil y buscan cualquier textura que necesiten. También hablamos de los PNG en el caso de que nosotros queramos pintarle algo que quede con huecos, que pueden ser bigotes, que puede ser pelo, que pueden ser tatuajes, que puede ser, en fin, cosas que me permiten ver por debajo. Entonces digamos que esto es un PNG, que ustedes lo pueden editar directamente en Photoshop. Para trabajar los stencils decíamos que usábamos la letra S. Entonces, cuando oprimimos S, estamos manejando es el stencil. ¿Sí? Y si yo me alejo o me acerco, voy a hacer que el stencil sea más grande o más pequeño y también puedo rotarlo. O sea, la letra S se va a convertir como en mi command o como el alt de Windows, pero del stencil para yo poder imprimirlo. Entonces, ustedes pueden correr al personaje y correr el stencil. Y cuando ya encontraron donde van a ponerlo, pues simplemente lo pintan. Si yo nuevamente le digo projection a esto, me aparecen colores. Los colores en los stencils son muy importantes. Si yo quiero que sea exactamente el color de la textura el que se imprima sobre la superficie, entonces tengo que utilizar el color blanco para que sea la textura tal cual la estoy viendo. Si ya yo quiero que esa textura tienda hacia otro color, entonces empiezo a trabajarle ese color, hacia el rojo, hacia el amarillo. Normalmente pues quiero mi stencil como se está planteando ahí, entonces lo imprimimos. Aquí tengo el mirror, luego él me está haciendo por el otro lado también el tatuajito este. Otra cosa, Q por shortcut me quitaría el stencil, ¿sí? Y muchas veces nosotros queremos imprimir texturas, pero queremos que no se borre lo que está por debajo, ¿sí? De pronto nosotros queremos que el personaje tenga una capa de piel que sea de pronto de determinado color, pero encima queremos agregarle unas pecas. Entonces voy a traer un personaje más complejo. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas, si se alcanza a ver con todas esas rayas, esto. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí lo que vamos a trabajar son fuerzas del pincel. Entonces, digamos que yo quiero trabajar, aquí estaba trabajando con, no recuerdo si era este, me parece, este stencil. Listo. Voy sobre el mapa de proyección y de pronto yo aquí quiero llevar esto hacia algún tono particular. Entonces me voy al eyedropper y digo, bueno, yo quiero que esto tenga como este tono más o menos, o de pronto más clarito, de pronto es más clarito, este, y va a tomar ese color. Entonces yo aquí ya no voy a manejar una fuerza de 100% de este stencil, sino voy a bajársela bastante y para ser más exacto lo hago por shortcut
recuerden que con M de mamá, voy a arrastrar mi stencil, la fuerza del stencil, para que él me deje lo que está por debajo y le pueda poner esto encima. Entonces, fíjense. Si no alcanzan a ver, es que casi no se ve. Ya casi no se ve. Ahora lo vamos por aquí. Acá. Ahí es que casi no se ve. Bueno, aquí tengo ese entramado. Esto. Acá, esto. Bueno, aquí sí se ve mucho mejor. Este tipo de cosas, respetando lo que pasa por debajo, respetando todo lo que pasa por debajo. Entonces, básicamente yo les decía que la magia del asunto de la pintura en Moodbox está entre el tamaño del pincel y la fuerza del pincel. Si yo quiero que mi stencil o mi textura se vean el 100%, pues aquí tengo yo que ponerle el 100% y me tapa todo lo que esté por debajo. Pero si quiero ponerle varias capas encima, entonces manejo la fuerza y el tamaño para que se siga viendo un color determinado por debajo, pero algo encima. ¿Listo? Bueno. Ahora vámonos por la parte problemática. ¿Qué sucede cuando yo tengo una malla compleja y la traigo a Moodbox y no me retopologiza? Como esta. Aquí me salen problemas. Le digo keep this mesh, ignore los problemas. Ahí está. Listo, entonces ahí estamos contentos. Me salió en Moodbox. Ustedes de pronto vuelven a la escultura y empiezan a trabajar X detalles de escultura. ¿Sí? Y cuando han terminado la escultura, de pronto, bueno, aquí lo tengo muy segmentado, aquí no tengo necesidad de subdividirlo, pero muchas veces nosotros nos damos cuenta desde las subdivisiones que tiene problemas esa malla. Si esta malla estuviese menos subdividida y le faltara detalle como le pasaba al Minion, ustedes le dicen Shift D, ay, sí me dejó, bueno, no debería, ¿sí? No debería, sale el error de la retopologización, me dice que no puede, entonces ahí yo ya me estoy dando cuenta que hay algún problema. Me voy a bajar. Esta malla no se deja retopologizar hasta donde la dañé. La selecciono. Ahorita le da retopologizar. Listo, la selecciono y entonces me voy a Mesh y entonces le digo retopologizar, todo contento, y le digo retopologizar y me sale esto. Y ahí estamos fritos, ¿cierto? No nos podemos ir por ahí. Tenemos dos opciones: devolvernos a malla. Incluso aquí no me está mostrando los errores, ¿cierto? No me está mostrando los errores como le pasaba al compañero. Entonces la opción sería volver a malla y empezar a mirar dónde está el error. En este caso no me lo está mostrando, entonces tendría yo que ponerme a mirar a la antigua, como nos tocaba a los modeladores y animadores hace unos años, que no nos mostraban, sino tenemos que ponernos a mirar dónde está el problema. O la otra es irnos por una tecnología nueva, desarrollada hace 2 años, 3 años, que se llama el P-Text. El P-Text lo desarrolló Pixar y están trabajando con eso en este momento. El P-Text no necesita coordenadas de mapeado, necesita que le pongamos un mapa que se llama P-Text, que es tridimensional. Entonces, ¿qué hacemos? Eso por aquí tengo eso, yo lo anoté porque es algo bastante nuevo, yo también lo estoy hasta ahora empezando a usar. Entonces el asunto es de la siguiente manera: ya no vamos a crear una coordenada de mapeado que vienen por aquí, ya no necesitamos esas coordenadas de mapeado, sino nos vamos acá donde dice VS Maps y aquí está algo que se llama P-Text Setup. Tienen que buscarlo dentro del Moodbox 2014, no puede ser en el 2013. 2014, listo, P-Text Setup. Entonces me aparece esto, me dice la resolución, hablando de resolución en algo de Texels que trabaja él, es de 1.000.000. Yo puedo incrementarla o que decrezca. Vamos a trabajar entre 1.000.000 y 5 millones de Texels, más o menos. 1.000.000 a 5 o 7 millones. Le voy a decir increase 6, esa me funciona.
Si es menor a 1.000.000, va a quedar en baja resolución, y si es mayor a 7 millones, posiblemente, si no tiene un computador muy fuerte, no funciona. Entonces vamos a dejarlo entre 1.000.000 y 6 millones. Le digo done. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Bien. ¿Sí? Bueno. Tengo igual que bajar la malla al nivel más bajo, aquí donde dice Mesh Level Down. Siempre que ustedes vayan a texturizar en Moodbox, por cualquiera de las dos maneras, antes de comenzar a texturizar, tienen que bajarle el nivel de la malla a la más baja. Entonces, Down, creo que es esa la más baja. ¿Listo? Me voy a Paint Tools y lo mismo, voy a pintar, en vez de sacar el letrero ahora, pero de Pintext. Entonces, pinto. Y entonces ya ahora él me dice, listo, este es el nuevo layer, y lo debo salvar como un archivo de ptext. Entonces le pueden decir de 16 bits RGBA, y también es en el canal difuso. Importante entonces que diga ptext file, y le digo ok. Listo. Y ahí comienzo a pintar. Este personaje también le sucede a lo que le sucede a muchos. Bueno, ahí lo pintamos de Minion, no creo que sea un Minion. ¿No fue que pene la ventanita anterior de dónde fue que salió? Apenas le di clic, sale. Ah, Apenas empecé a pintar, sale. Me perdí, ¿qué estaba diciendo? qué pena. Que no era un niño. ¿Y antes? No digo. Nada. Sí, estaba diciendo algo, pero... que tenía el mismo problema de algunos de ustedes que estaban pintando, por ejemplo, una mano y pinta el pie. ¿Sí? Entonces no se puede texturizar por ese lado, solamente por ptext. Entonces ustedes hacen ahí todo su personaje y empiezan a texturizarlo con los stencil. Entonces recuerden lo que estábamos haciendo ahorita. Bajo un poquito la fuerza y ahí me queda el amarillo, fíjense. Ahí me queda el amarillo y me está quedando el entramado de esto, por decir algo. Así vamos a texturizar nuestro personaje y los objetos, tal cual. Ahora, el problema de ptext no está acá. El problema de ptext, no el problema, sino el proceso, es pasarlo nuevamente a malla. Nosotros aquí podemos hacer con el ptext hacer y deshacer. Hasta ahí no hay ningún problema, es básicamente la misma historia. Lo único que estamos cambiando en ptext es que le estamos cambiando las coordenadas de mapeado por el ptext y le estamos diciendo que vamos a trabajar en algo que se llama text cells entre 1.000.000 y 6 millones. Eso es lo único que estamos haciendo. Ahora, ¿cuál es el asunto al pasarlo a malla? Entonces yo tengo que exportar esto en una carpeta visible que ustedes sepan para dónde se va. Recuerden que al exportar en Moodbox tengo que seleccionar todo, le digo Select All y le digo exportar esa selección y vamos a ponerlo en un lugar muy visible. Voy a ponerlo por fuera y le voy a decir a esto prueba algo que veamos hoy. Hoy estamos aquí. A 3, 4. Entonces pongamos lo que es 3 de octubre. 3, 4, 5, 6. Así se llama mi archivo. FDX, jueves 3 de octubre. FDX, creo que no me admite espacios. Listo. Y le digo salvar. ¿Qué está haciendo él ahí? Al igual que por el otro método, cuando lo salvo, él me va a crear una carpeta con ese mismo nombre al ladito del archivo, esa carpeta que tiene por dentro todo lo que nosotros hicimos en texturización, pilas con esa carpeta. Esa locación necesitamos saber dónde está. Vamos a buscarla para reconocerla. Entonces, se llamaba, ¿cómo era? Es 3 de octubre. Ya, ahí está, ¿cierto? Y ahí está este archivo extraño .ptext. ¿Sí? Eso es el amarillo que le acabo de poner, esas pendejadas que acabé de hacer. ¿Listo? Y mi archivo FBX pues está afuera, ¿no? Ustedes deben poner eso en su historial del personaje, porque aquí me lo botó afuera con todo lo que yo tengo. Véalo acá. Listo.
Entonces aquí viene el paseo. Ojo con esto. Tenemos que hacer varios pasos que son técnicos para que lo lea Maya. Entonces le digo acá importar. Esto está por fuera. Está en Maya Binary, entonces eso está FBX. Tengo que decir FBX. Acá está, jueves 3 de octubre. Le digo importar. Listo. Hasta ahí perfecto. Entonces muchos le dicen 6. Y el grito es cuando ustedes dicen, bueno, mental array, y vamos a hacerle render. No sale nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que salga la textura? Tenemos que hacer un proceso para que sea leído el ptext. Número 1, antes nosotros de abrir en Maya, ustedes deben cambiar el registro del mental array de Maya. Debemos cambiar el registro del mental array de Maya. Yo por aquí tengo el archivo. El archivito está por aquí en mi USB y ese archivo se llama Pasting Mental Array for Maya. Este archivo de registro lo tiene el plugin de Mental Array para Maya, así tal cual, pero esta última línea que habla del ptext no la tiene. ¿Listo? Entonces esto es lo que tenemos que agregar. Si quieren yo ahorita les paso este archivo como tal, este archivo de Maya, para que ustedes lo copien. ¿Dónde lo deben copiar? Tiene que estar cerrado Maya antes de hacer la exportación que acabé de hacer, ¿no? ¿Dónde lo tienen que copiar? Entonces ustedes se van a C, el disco C, en Program Files, Autodesk, donde están todos sus productos de Autodesk. Yo tengo aquí todos, se van no a Maya, sino al de Mental Array for Maya 2014. Entran en esa carpeta, es el disco C, Program File, Autodesk, Mental Array for Maya, y este es el que reemplazamos. ¿Listo? Tiene que estar cerrado Maya. ¿Esto para qué es? Para que el ptext sea reconocido por Maya. Es muy sencillo. ¿Y se debe hacer cada vez que se...? No, solo una sola vez, ya le queda su Mental Array enchulado. Bueno, cuando ya hemos hecho eso, entonces ¿qué hacemos? Selecciono la malla y tenemos que hacer una serie de cosas raras, pues no se me pierdan. Primero, tenemos que ir a Window, en Rendering Editors, donde está el Mental Array, y tenemos que ir acá donde dice Approximation Editor, dentro de polígonos. ¿Listo? En la persiana de polígonos voy a Window, ¿sí? Rendering Editors, Mental Array, Approximation Editor. ¿Windows qué? Ahí está. ¿Qué? Mira. Esto es muy importante para varios. Esto es muy importante para varios porque si no les están leyendo las mallas, toca trabajarlo por este lado. ¿Listo? Entonces ahí, Rendering, Mental Array, Approximation Editor dentro de la persiana de Windows, me aparece esto. Habiendo seleccionado mi personaje, por aquí donde dice subdivisión, le voy a decir Create. ¿Listo? Create. Listo. Y cierro. Ahora me voy al Hypershade. El Hypershade es donde yo edito mis texturas. El Hypershade también está por ahí. Window, Rendering Editors, Hypershade. Ahí mismo donde estábamos arribita. ¿Qué es el Hypershade? Se parece mucho o sirve para lo mismo que cuando trabajábamos en 3D Max para editar nuestras texturas, o sea, el editor de materiales, la misma vaina. Entonces, desde ahí, importante que estemos en Mental Array, no les va a renderizar si ustedes están en Maya Software normal, tiene que estar en Mental Array. ¿Sí? Ustedes van a crear dos nodos, dos texturas. Una la van a encontrar en la miscelánea, por aquí abajo, que se llama precisamente MIB ptext lookout. Entonces le dicen clic y aparece acá. ¿Listo? MIB ptext lookout. Todo esto que estoy haciendo tiene que ser después de que ya le haya cambiado el registro al Mental Array. ¿Listo? Si no, no me va a salir. En el Hypershade.
en el Hypershape. ¿Listo? Entonces estoy en miscelánea y le digo MIB Vitex Lookup. El otro material, que es el que le voy a aplicar al personaje, está arribita, está aquí en Mental Ray, que es lo que estoy usando, y ese material se llama MIA Material X. No lo confundan con el metal, porque si no queda metálico y no es por ese lado que nos vamos. Es un MIA Material X. Entonces le digo clic y me aparece aquí al lado. Si esto aparece en rojo, que a veces les aparece en rojo, es porque ustedes no le han puesto el Mental Ray. Fíjense que aquí sale el error. Si yo estoy en Maya Software, me aparece en rojo. Si esto está en rojo es porque no le he puesto el Mental Ray. Ahí sale, listo. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Desde el PText, yo aquí me puedo alejar igualito que cuando estoy en 3D. Me alejo de esto. Voy desde el PText y con el botón izquierdo arrastro y llevo este PText acá, con el botón derecho. Aquí, y suelto. Entonces al soltar me aparece esta persiana. Le tengo que decir que es el color difuso, que es el mismo canal que utilicé en Moodbox. Al arrastrar y soltar me aparece esa persiana. Entonces le digo diffuse. Y me aparece esta relación entre el PText y el material. Entonces ese material tengo que asignárselo a mi personaje. Entonces desde ahí con el botón izquierdo arrastro y lo suelto sobre mi personaje. Me aparece en negro. Es normal que no me salga aquí la textura en PText. Yo sé que cuando teníamos coordenadas de mapeado nos salía, aquí no nos sale. El único que medio lo representa es el tipo Viewport 2, aquí donde dice render, le van a decir Viewport 2 y él hace como una especie de previsualización, pero no lo representa muy bien que digamos. Eso se va a ver en el render realmente. Bueno, ahí vamos a mitad de paseo. Sigo por aquí en el Hypershape. ¿Cuál es el último paso? Tengo que decirle manualmente dónde está el archivo PText que voy a representar en mi render de Mental Ray de Maya. Entonces por aquí tengo el PText y aquí me dice File Name, ¿cierto? Aquí tengo el material X y aquí tengo el PText. Entonces aquí yo mismo manualmente tengo que ponerle el path, o sea, la ruta de donde está el mapa que habíamos identificado en la carpetica, ¿cierto? Entonces me voy a la carpetica que se llamaba 3 de octubre, ¿cierto? Pues 3 de octubre, por acá, y este es el material. Entonces lo que yo tengo que hacer es decirle esto de acá, este es el path, digo control copiar y me lo llevo a Maya y aquí le digo pegar o control B. ¿Listo? Ahí está. Y tengo que decirle slash hacia la izquierda, no me sé el shortcut, lo voy a copiar desde aquí, control C, control B, slash, y el nombre de la textura, ¿sí? El path y el nombre de la textura. ¿Cuál es el nombre de la textura? Este. Control C, después del slash que le puse, control B, ¿sí? Y le tengo que decir punto PTX. El path slash el nombre de la textura punto PTX. Ahí debería renderizar. Entonces en el render miramos si todo funciona bien. ¿Qué es lo que debe renderizar? Esta bobada que dice acá. Esta pendejada, ¿no? Ustedes ya deben haber terminado todo, pero esto es lo único que hice en ese trabajo. Entonces le digo render y ahí debe aparecer el amarillo. Entonces, tiene una propiedad que es brillante. Vamos a bajarle la propiedad del brillo, que si es brillante, si mi personaje no es así. Entonces me voy al X, pero fíjense que es tal cual lo que hice en Moodbox. Y no retopologicé. Entonces, me voy al Hypershape, selecciono esto, que es el material X, no este,
donde está el path, la ruta, sino este, el material X, que es el que lleva a mi personaje y está todo brillante. Entonces por aquí dice reflectividad, lo bajo. Profe, ¿podría repetir el procedimiento del nombre? Pero si me trae agua. Del nombre, con más bonito papel. Listo. Bajó la reflectividad, bajó un poco el brillo. Yo se lo podría quitar todo. Yo se lo podría quitar todo. Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué parte se perdió? No, lo último. El nombre cuando ya lo pego ahí. Listo. Entonces fíjense, le bajo la reflectividad o lo puedo dejar completamente opaco. Ya no está brillando acá. Y aquí ya alcanzo a ver, creo que ustedes ya alcanzan a ver el entramado que tengo acá. Es bastante exacto. El p-text es incluso más exacto que las coordenadas de mapeado que el otro lado. Ahí sí estoy completamente seguro que no les van a salir rayas, que son errores que pueden salir por el software. O sea, en el p-text es lo más exacto que puede haber. Yo me puedo acercar a mi personaje y tenerlo aquí en un render de Paracine, de Panavision, como hacen los de Pixar, y no se va a ver ni un solo polígono. Eso es una resolución altísima, los de p-text. Bueno, entonces, en el Hypershade, El computador de la casa. en el Hypershade, Tengo que tengo... quitarle el sistema operativo para que no se Las de explote. Windows se las deja abajo. ¿Cómo? Las ventanitas que uno saca de Windows y las va dejando abajo. ¿Cuál es ventanilla? Digamos ese Hypershade y el... Esta es mi zona de trabajo de Hypershade. Bueno, ese otro que está ahí abajo. Esto sale de Windows Rendering Editors Hypershade, ¿cierto? Sí. Desde ahí las creé. Entonces, desde aquí, yo fui a miscelánea y trabajé p-text lookup. Y en Mental Array trabajé el material X, MIA material X. Después establecí una relación que va desde el p-text a el material X en Diffuse, en el canal Diffuse. Y después, desde el nodo, porque eso se llama nodo, no es un material, el material sí es material X, pero el p-text es un nodo. En el nodo le di, donde dice file name, el path, la ruta de donde está la textura p-text. ¿Listo? Yo también lo tengo aquí anotado porque uno se pierde. ¿Sí? Eso sí lo tengo yo aquí anotado, entonces es importante eso. Y debemos estar ya en este punto. ¿Listo? Entonces, para dentro de 8 días tienen que tener no 2, sino 3 objetos y el personaje tiene que estar texturizado. ¿Listo? Comencemos a trabajar, muchachos. Comencemos a trabajar porque el camino es largo.